Buenos días, hermanos. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Ya estamos mejor, recuperándonos, pero estamos mejor. Gracias por todos los mensajes, la preocupación, las visitas y todo, hermano. Realmente la comunión en este pequeño, gracias a Dios, pequeño accidente que hemos tenido, pero ya estamos mejor, así que gracias por orar. Nacho decía no había anuncios, pero yo recordaba, bueno, ayer algunos de los hermanos estuvimos reunidos al mediodía comiendo algo juntos. No sé si a todos les había llegado la invitación, si no hablan con Fede para estar en la lista la próxima vez, pero fue un hermoso tiempo de comunión. Y después vinimos a la tarde acá y la verdad que también había un hermoso tiempo de comunión de las hermanas, un lindo grupo. Y bueno, cuando Cari llegaba a casa yo le preguntaba, bueno, cómo fue todo. Y justamente lo que más destacaba era eso, ¿no? El clima, el buen clima, la buena comunión. Y es algo para dar gracias a Dios, ¿eh? Es algo para dar gracias a Dios. Es algo que Dios hace en medio nuestro por su gracia y que no tenemos que dejar de ver y de agradecer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías, capítulo 1, el libro de Nehemías, capítulo 1, Antiguo Testamento, para leer ahí algunos versículos, los versículos del primer capítulo. Nehemías, capítulo 1, dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, más o menos noviembre, diciembre del calendario gregoriano nuestro, en el año 20, estando yo en Susa. Susa era la capital del imperio persa en ese momento, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado. Ahora vamos a dar un poquitito de contexto para los que no tienen tan clara la historia. Le pregunté por alguno de los varones de Judá, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron lo siguiente: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, en Jerusalén, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré, dice Nehemías, delante del Dios de los cielos. Y dije, gracias Axel, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, a él mismo, que quería conseguir permiso para ir a ayudar allá, y dale gracia delante de aquel varón, ni más ni menos que el rey, porque yo servía al copero del rey. Hermanos, para los que no conocen en qué momento de la historia estamos de Israel
Israel pasó por distintos momentos en su historia. Ustedes lo pueden leer arrancando desde el Antiguo Testamento, empezás a leer. En un momento Dios llama a una persona que se llama Abraham y le hace una promesa y de ahí nace el pueblo de Israel. Bueno, voy a hacer un gran pueblo de vos, un pueblo escogido, un pueblo para mí. Y ahí arranca la historia del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel pasa por diferentes momentos, por su propio pecado y por los momentos de Dios en su vida. Y en esos distintos momentos, momentos de peregrinaje, momentos de conquista, momentos donde tenían profetas que los guiaban, momentos donde tuvieron reyes que los guiaban, pasaron por distintas etapas. Esta de alguna forma no es la última es la que están viviendo hoy el pueblo de Israel, pero sí es como, no es una de las primeras etapas que el pueblo de Israel vivió, sino que después de haber vivido el pueblo de Israel mucho tiempo y después de haber tenido reyes bastante perversos que se alejaron de Dios, por eso Nehemías confiesa el pecado, llegó un momento que Dios ejecutó un juicio sobre Israel, en este caso sobre el reino de Judá, el reino del sur, aquel reino donde eran estos, y estos fueron tomados cautivos por un imperio del momento que era el imperio babilónico. El imperio babilónico llegó y los tomó cautivos. Ahora, ¿qué era lo que pasaba cuando un imperio así llegaba? Bueno, por supuesto hacía guerra, las ciudades eran amuralladas, lo primero que se caía eran los muros. Una vez que quizás sitiaban la ciudad y hacían guerra y caían los muros, invadían, y cuando invadían mataban a todo el que pudiera ser un soldado, pero todo lo que servía se lo llevaban. Así que imagínense un saqueo donde vienen y se llevaron absolutamente todo lo que era de oro, todo lo que era de plata, todo lo que valía algo, incluidas las personas. Entonces ahí es donde se llevan a esos jóvenes que servían para algo, aquellos fuertes que podían ser esclavos, aquellas mujeres que podían ser un harén o que podían ser unas sirvientas, y lo único que quedaba en el lugar donde habían saqueado una vez que habían terminado y se volvían a su lugar era nada, lo que sobraba, las piedras rotas. No quedaba nada, no quedaba madera, no quedaba oro, no quedaba plata y no quedaban personas que valieran la pena, entre comillas, ¿no? Dentro del criterio de esta gente. Es decir, quedaban los ancianos, quedaban los enfermos, quedaban aquellos que no podían hacer el trayecto porque los iban a llevar 1500 kilómetros hasta Babilonia. 1500 kilómetros, un viajecito de 4 meses más o menos. Y en ese viajecito de 4 meses no podía ir cualquiera, así que los que quedaban eran los que estaban medio rengos y los que se llevaban eran aquellos que realmente servían para algo. Esa es la historia y este es el momento del pueblo de Israel. Entonces nos situamos en este momento en el cual este Nehemías no está en Israel, está en el exilio. Está en ese lugar donde fueron llevados cautivos, donde fue llevado y fue puesto ahí. Y se ve que era, por supuesto, una persona que valía la pena. Primero porque se la llevaron y segundo porque terminó siendo copero del rey. Copero del rey, estaba cerca del rey, estaba ahí, no era que era la mano derecha del rey, pero sí que Dios lo había puesto en un lugar de privilegio a Nehemías. Este imperio, el imperio babilónico, luego fue tomado, fue ganado por otro imperio, que fue el imperio persa, el rey Ciro. De ahí supongo que el amigo Ciro y los persas sacó el nombre del grupo, para los que saben que hay un grupo que se llama Ciro y los persas, pavada de título se puso el amigo del cantante, y de ahí este imperio conquistó al otro imperio. Entonces, en el momento que nosotros nos encontramos acá, ya no estamos bajo el imperio babilónico, sino que estamos bajo el imperio persa. Y Nehemías, dentro del imperio persa, tiene un lugar de privilegio. Es una persona que está sirviendo directamente al rey, era el copero del rey, era el que probaba el vino del rey, tomaba el mejor vino de la época, el mejor, y comía la mejor comida y vestía los mejores vestidos y estaba en las mejores construcciones y todo lo que era innovación tecnológica de la época él lo tenía disponible y estaba en el mejor lugar. Realmente no tenía necesidad de absolutamente nada. No era un esclavo, no tenía que construir con ladrillos, no tenía que... Él estaba en un lugar de privilegio. Él seguramente no tenía llagas en las manos. Era uno que estaba en un lugar espectacular. Pero Dios, en su misericordia y Dios en sus planes, movió el corazón
de distintas, podríamos decir, olas, oleajes de caudillos, de hombres de Dios, que quisieron volver a la tierra de Israel, a Jerusalén, a reconstruir Jerusalén. Y esto lo podemos ver en Esdras y Nehemías. Estos dos libros, que son uno mismo, cuentan la historia de todos estos caudillos de Dios, estos hombres que Dios levantó para volver a ese lugar que había quedado destruido y reconstruir aquello que era su pueblo. Muchos se habían acomodado en el nuevo lugar donde estaban en la cautividad, porque como Nehemías estaban bastante cómodos algunos, especialmente con el rey, con el rey Ciro, con los persas, estaban mucho más cómodos que con los babilónicos. Realmente no tenían ese gran problema que habían tenido con los babilónicos, no habían tenido guerra con él, pero sin embargo había muchos que querían volver y poder reconstruir. Y si ustedes leyeran Esdras y Nehemías completo, van a ver que hay distintas personas. Hay un tal Zorobabel que vuelve y que su objetivo tiene que ver con la reconstrucción del templo. Antes de reconstruir la ciudad, él reconstruye el templo. Van a ver que hay otro que se llama Esdras, justamente, que cuando vuelve lo que pone en funcionamiento es la ley. Pone en funcionamiento el hecho de que ese templo, que ya estaba más o menos paradito, nada que ver con el anterior, nada que ver con todo lo que se robaron, no era que llevaban oro, plata y tantas cosas como para dejarlo como lo había dejado Salomón. Pero de todas formas el templo se puso en pie, más o menos se armó. La segunda oleada, liderada por este Esdras y por supuesto muchos hombres más, lo que fue a hacer es poner en pie el funcionamiento del templo. Tenían que poner personas que activaran todo lo que dice la ley de Dios con respecto a el templo. Y el tercero es este que estamos leyendo ahora, que es Nehemías. Ahora, hermanos, Nehemías estaba en una situación de comodidad. Nehemías no tenía ninguna necesidad de meterse en este problema. Eso es una realidad. Nehemías estaba cómodo, Nehemías tomaba el mejor vino de la época, Nehemías comía la mejor comida de la época, Nehemías estaba bien vestido, Nehemías no lo trataban mal, Nehemías seguramente tenía autoridad sobre muchísima gente que estaba alrededor de él por el lugar de privilegio que tenía, y él estaba más que cómodo. Y muchas veces, hermanos, la calma y la comodidad, el bienestar, distrae. Distrae. Porque no me duele nada, porque no tengo ninguna necesidad, porque si me preguntás estoy bien. Es más, podría llegar a agarrar el arpa y empezar a cantarle a Dios por las bendiciones que Dios le dio, porque mirá cómo estoy de 10. Mis viejos tuvieron que caminar 1500 kilómetros, 4 meses caminando hasta acá. Mi abuelo lo dejaron allá y se murió, no lo vi nunca más. Alguno que se hizo el rebelde lo mataron en el camino. Alguno se accidentó, lo picó una serpiente y murió en el camino. Lo que fuera que haya pasado, y decía, yo estoy de 10. Yo estoy más que cómodo. Pero muchas veces el bienestar que a veces Dios trae a la vida, o Dios permite por momentos en la vida, nos distrae. Nos distrae. Esto es lo que pasa en Europa, hermanos. En Europa vos vas a la iglesia y hay 4 viejitos y la iglesia está cerrada. Yo he visto videos de la iglesia. Es impresionante porque he visto videos de lugares en Francia, por ejemplo, donde hay refugiados musulmanes, y los musulmanes tienen su religión y tienen su forma de adorar, y claramente no reconocen a Cristo como lo reconocemos nosotros, no son salvos, un montón de cosas, y son millones de personas, desde el más chiquito hasta el más grande, tienen 5 hijos promedio cada uno, todos adorando a su Dios. Y los cristianos tienen la iglesia cerrada y las iglesias se convierten en boliche. ¿Por qué, hermanos? Por la calma. Porque la calma hace que uno se relaje y que uno no necesite a Dios. Terminamos no necesitando a Dios. En la realidad sí, pero en la sensación es otra. Terminamos no necesitando a Dios. Eso es lo que produce la calma. Es como yo pensaba en Pedro, ¿no? Cuando el Señor se transfigura ahí delante de él, y Pedro dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Quedémonos acá, estamos de 10 acá. Pedro, bueno, el Señor no le dijo nada ahí. Dice, no tenés idea, Pedro.
No tenés idea que vamos a la cruz, no tenés idea que me van a crucificar, no tenés idea que vos me vas a traicionar y que te vas a sentir el peor del mundo, no tenés idea que vos y todos tus amigos, excepto uno que va a ser exiliado, todo el resto van a ser masacrados. No tenés idea lo que se viene, Pedro. Sin embargo, Pedro dijo, acá estamos de 10, acá hay aire acondicionado, hay calefacción, acá no nos peleamos los unos con los otros, quedémonos cómodos. Por supuesto también, como escuchábamos el viernes de parte de Dios con Twitty, ¿no? La persecución, decía Twitty, hablando del pasaje que nos tocaba el día viernes, produce un movimiento, produce muchas veces un despertar. Pero no siempre es así, hermanos, también, ¿eh? Porque la persecución y el dolor a veces hace que hagamos como el caracol, ¿no? Que le tocas las antenitas, lo tocas un poquitito y hace chum, se metió adentro de su casita y se enroscó en su problema y en su caparazón. No siempre la persecución ha generado movimientos de parte de Dios, ¿no? Yo estuve con dolor 15 días. Probablemente no se compare al dolor de parto, pero para mí fue el dolor más fuerte que tuve en mi vida, literalmente hablando, fue el dolor más fuerte que tuve en mi vida. Y realmente alguno me decía, bueno, aprovechá y mirate una serie. No podía ni mirar serie, no podía ni leer, no podía orar, no podía hacer nada. No podía hacer nada más que esperar que el dolor pase. Y a veces las tormentas vienen a la vida y Dios las usa para impulsar a los cristianos, que es lo que estaba leyendo Twitty, y eso hace que los que eran esparcidos iban predicando la palabra de Dios. Pero a veces la tormenta hace que nosotros nos metamos adentro del caparazón como el caracolito, ¿no? Y no salgamos para nada y estemos metidos en nuestra situación. La persecución y el dolor a veces son impulsores y a veces también son motivos para paralizarse. Cuando el Señor se aparece a los discípulos, después de resucitado en Juan 20, dice, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando a puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Los discípulos estaban adentro del caparazón. Los discípulos estaban adentro del caparazón. Es decir, que tanto la calma chicha y ningún problema como la persecución y los problemas y los dolores pueden llevarnos a nosotros, los seres humanos, a decir, quedémonos acá, hagamos 3 enramadas, no movamos nada, no es momento de emprender, no es momento de... Yo tengo un jefe que diga, no sacudamos la gelatina, muchachos, no hagan olas, no, quedémonos acá que estamos flotando más o menos, quedémonos acá, estirémosla hasta que nos jubilamos y ya está, ¿no? No nos metamos en problemas, no nos metamos en problemas. Ahora, este hombre, Nehemías, es un distinto. Este es un distinto. Porque él está en un momento de calma para él. Él está en un momento de quietud. Él está en un momento de comodidad. Sin embargo, él pregunta con real interés por lo que está pasando con sus hermanos y con la ciudad de Jerusalén a 1500 kilómetros. ¿Y sabes qué? Pregunta por real interés. Le importa. Pregunta no solo por curiosidad. Algunos preguntan por contar, ¿no? No tanto por oír. ¿Vieron que pasa eso? Hay unas batallas, yo no sé si alguno lo vio, los más chicos seguro lo vieron, ahí el quinto escalón, la batalla del rap, y que uno dice cosas y ahí improvisan y es un rapeo en el momento y el otro lo está escuchando, pero para agarrarle una palabrita y contestarle, y a veces somos así, ¿no? Los seres humanos. Estás hablando con alguien y está esperando que vos tomes aire para mandarte un tren de información que quería mandarte a vos y ni siquiera te escuchó lo que vos le dijiste, ¿no? Y te agarra una palabrita y de esa palabrita se mete y en el mundo y en medio nuestro a veces también pasa así. Que preguntamos no para escuchar, sino para hablar. Pero Nehemías no fue así. Dice la palabra de Dios que él preguntó y que él oyó. Él oyó. Oyó lo que le estaban diciendo. Y parece una tontería así, Andrés, si preguntases para oír. ¿Sabes que no siempre? Como te decía recién, ¿sabes que no siempre? A veces la gente te dice, ¿así que te pasó esto? ¿En serio? Curiosidad, morbo, ¿eh? Mucho, ¿no?
Y otro dice, así que te pasó esto, a mí me pasó algo peor. Y boom, y ahí te baja un manual entero de toda su vida y todo lo que le pasó. Nehemías no. Nehemías estaba cómodo, pero él oyó. Y es como el Señor que dice, alcen sus ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega. Nehemías alzó sus ojos y miró a 1500 kilómetros. Nehemías miró a lo lejos un lugar que estaba destruido, pero que estaba dentro de su corazón. Un lugar que estaba desolado y personas que la estaban pasando mal, que eran de su mismo pueblo. Personas que a él le dolían. Y la respuesta no fue linda. El remanente de los que quedaron de la cautividad, los que no trajeron, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén están derribados, y sus puertas, tremendas puertas de madera, quemadas a fuego. Hermanos, yo no sé qué te pasa a vos cuando ves a los demás hoy y cuando escuchás a los demás hoy. No solamente adentro de la iglesia, ¿no? Sino con nuestro vecino inconverso. Nuestro vecino inconverso. Yo sé lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí, la verdad, te digo, te lo confieso y me da vergüenza, no es tan parecido a lo de Nehemías. No es tan parecido a lo de Nehemías. La otra vuelta estaba un poco estresado, no me acuerdo si trabajo, iglesia o qué, o una combinación de cosas, y entonces yo, ¿qué hago? Me voy a caminar a la plaza con el perro, pego una buena vuelta, más o menos son 45 minutos, vuelvo y lo hago 2 o 3 veces por día. Y me encuentro con un vecino, y este vecino está con 2 millones de problemas. Y y le decía a Karina, me fui a desenchufar y me enchufaron a 380, volví con la cabeza así. Y el tipo me paró y hizo la que yo dije antes. Dijo, ¿cómo andás? Bien, bien, yo mal. Y largó todo lo que... Y que la mujer, y que el hijo, y que el otro, qué sé yo, y que las cuentas, y que esto, y que lo otro. Te confieso, hermano, que mi corazón está más lejos de lo que está el corazón de Nehemías, de las personas. Yo no sé qué te pasa a vos si a vos te duele el vecino. A mí a veces me cuesta que me duela, me cuesta que me duela. Y si te cuesta que te duela, el mensaje este es para vos. Matrimonios rotos, familias rotas, iglesias vacías, lleno de iglesia vacía. En San Martín hay una en venta. ¿Te querés comprar una iglesia? Hay una que está en venta. En Capital Federal, iglesias vacías. Misioneros con las gomas lisas, y no porque corran en Fórmula 1, necesitados, enfermos, hermanos, lugares donde vamos a predicar y realmente la foto que yo saqué ayer de las hermanas reunidas, tenemos que entender que es una gracia de Dios. No en todos lados se ve eso, hermano. No en todos lados se ve eso. Hay lugares donde vamos a predicar que parece que te llaman para entretener creyentes, pero yo trato de elegir aquellos lugares donde realmente tienen necesidad. Porque hay lugares que hay mucha necesidad. Y yo no sé qué te pasa a vos, porque quizás estamos como los monitos, ¿vieron el dibujito de los monitos? Los ojitos tapados, los oídos tapados, la boca tapada. No veo, no me duele, no escucho, no me duele, no me importa. No voy a decir no me importa el vecino, pero más de una vez miro por la ventanita, está regando las plantas, aguanto 2 minutos para salir, porque si salgo ahí me baja todo el disco rígido, ¿no? En la cabeza. Pero no me importa. Bueno, Nehemías es un distinto. No fue de los primeros que volvió, como dije antes. Hubo 2 camadas, por lo menos anteriores, que volvieron a hacer otras cosas, pero tiene un corazón distinto. Y fíjate lo que le pasa a Nehemías. Cuando oí, y de vuelta, esa palabrita oí, subrayala en tu Biblia, porque no es simplemente escuché el ruido del tren que pasaba. Le importó, le interesó. Cuando oí estas palabras, me senté. Me senté. Lo primero que hizo fue sentarse. Y Dios no pone ninguna palabra en la Biblia de más, ¿no? Él se sentó y meditó. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo conozco un par de personajes acá en el público que si yo termino este mensaje y le digo, escúchame, tengo gasoil en el auto, nos vamos a Chancaní que necesitamos hacer un techo, yo te aseguro que no me alcanzan los lugares del auto y a la tarde ya estamos comiendo bizcochito en el camino, ¿no? ¿Eh? Es así. Pero
Nehemías no hizo eso, Nehemías no salió corriendo, Nehemías dice que se sentó, paró la pelota y levantó la cabeza. Nehemías meditó sobre lo que estaba pasando. Se dio un margencito de tiempo para meditar lo que estaba pasando incluso antes de orar. Nehemías se enteró y se sentó. No te puedo contar toda la historia ahora, pero vos sí podés leer todo el libro. Más o menos haciendo los cálculos, esto yo les dije que era del calendario nuestro, noviembre, diciembre. Recién él tiene oportunidad de hablar con el rey para que le dé permiso en abril, por ahí, marzo, abril. Tuvo que esperar 3 meses más o menos para tener la oportunidad, ¿no? Uno lo lee de corrido, está en el capítulo 1, capítulo 2 y listo, pero tuvo que esperar más o menos 3 meses. Y después, no sé cuánto habrá tardado con los preparativos, pero el viaje fueron 4 meses, 1500 kilómetros, más o menos, haciendo cálculos, ¿no? No lo dice con exactitud. O sea que no es un arranque de emoción lo de Nehemías. Y esto es importante, hermano. Porque los arranques de emoción no llegan ni a la esquina. Son como la cañita voladora, esas baratas. Chao, listo. ¿Viste? Entonces decís, no, tiene una energía bárbara. Acá la cantidad de proyectos que hemos leído, siempre nos acordamos con Cari y nos reímos de un proyecto que había venido que era Pastoreando Sonrisa. Y eran como unos payamédicos que iban al hospital. Ese hizo, ¿no? Nosotros con mucho sacrificio fuimos más de 10 años al hospital a predicar. Ese proyecto hizo así, cañita voladora. Hermano, el proyecto Cañita Voladora no es de Dios, ¿eh? No es de Dios. Por eso Nehemías le dolió y se sentó, pero dice que hizo algo más. Lloró. Lloró. Sintió algo por alguien que no era él mismo, porque es fácil llorar. Yo no soy, a mí me cuesta llorar, no me sale naturalmente. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero lloré por uno de mis perros que murió, que me acuerde fácil, y lloré en estos 15 días de dolor, literalmente lloré de dolor. No me sale llorar, aunque quiera, siento todo, no me sale llorar. Nehemías lloró. Nehemías lloró, sintió algo que no tenía ni siquiera que ver con él. No tenía que ver directamente con él. No es que le habían pisado un callo a Nehemías, no es que lo estaban por echar, no es que su hijo se había enfermado y lo veía ahí en el lecho de muerte y lloró por su hijo. No es que se había quedado sin trabajo, no es que tenía problemas propios. Él estaba en Disney. Lloró por otro que estaba lejos y por algo que él tenía en el corazón. Sintió algo por otro y sintió la necesidad de hacer la diferencia. Por eso digo que él es un diferente. No solamente dice que lloró, sino que hizo duelo. Y dice, hizo duelo por algunos días. Hizo duelo. Se vio afectado personalmente. Estaba triste delante incluso de la presencia del rey. En el capítulo 2, después de esos meses que pasaron, que no son exactos, no me tomen esto como... No son exactos los meses que dije, pero son más o menos 2 o 3 meses que pasaron hasta que tuvo la oportunidad. Delante del rey, el rey lo vio triste. A él le pesó. A veces pareciera que los sentimientos no son de Dios, ¿no? Que cuando alguien siente algo decimos, engañoso es el corazón. Sí, hermano, engañoso es el corazón, pero también el corazón lo hizo Dios. Está bien sentir algo. De hecho, está mal sentir algo. Sentir nada. Sentir nada está mal. Está bien sentir algo. Está bien que te pasen cosas. Está bien que ver un templo cerrado y que te dé tristeza y que te den ganas de llorar. Está bien ver una vida destruida y decir, qué pena, qué pena. Hay hermanos que estuvieron sentados acá y hoy tienen la vida toda rota y algunos se han muerto y no sabemos ni siquiera finalmente por su vida si eran del Señor y los tuvimos sentados acá. Está bien, pero este duelo tiene que ser un tiempo, como dice él, hizo duelo por un tiempo. Porque ¿sabes qué? Oír, sentir, llorar y hacer duelo y quedarte ahí eternamente no te hace un instrumento de Dios para el cambio, ni a vos ni a mí. Así que no podemos tampoco ser de aquellos que parece que hay fiesta. No, bueno, pero yo estoy triste. No, bueno, pero me duele que falta fulanito. No, bueno, me duele que tal cosa. No, hermano, hay un momento para sentir, hay un momento para llorar, hay un momento para hacer duelo y hay un momento para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos?
Los sentimientos son de Dios, pero él se puso a llorar y a orar. Y así es como se confirma la voluntad de Dios. Por eso digo, no es cuestión, yo te muestro acá un par de fotos de la obra misionera, te muestro un par de fotos de donde fuimos el invierno pasado, te muestro un par de fotos de Chancaní, te muestro un par de fotos del Chaco, y yo sé que más de uno agarra y salimos ya, ¿no? Pero te pones a llorar, sí. Pero la voluntad de Dios se confirma con ayuno y con oración. Y esto es lo que hizo Nehemías, se confirma con ayuno y oración. Y también con las circunstancias, porque en el capítulo 2, finalmente él está delante del rey, le pide al rey lo que él quiere, que es la bendición, la cartita firmada que diga, bueno, andá, no hay problema, andá y hacé lo que querés hacer. Fíjense que, mira, esto es interesante, porque pasaron unos meses hasta que él obtuvo la aprobación. Después se habrá preparado para hacer semejante viaje. Después pasaron los 4 meses del viaje. ¿Y saben cuánto duró la obra que fue a hacer? 52 días. No duró ni 2 meses la obra. Fíjense todo el tiempo que Nehemías estuvo trabajando, orando, ayunando, preparándose para una obra que fue corta en comparación. No es que fue y fue una obra de 10 años faraónica. Él reconstruyó, Dios hizo esa obra, pero la obra duró poco en comparación a lo que él estuvo orando y ayunando. Él oró no por compromiso, sino con compromiso. Hay una pequeña diferencia, ¿no? A veces oramos por compromiso. Andrés, te duele la espalda, voy a orar por vos. Yo voy a decir, che, la próxima vez que lo vea, le tengo que decir que estoy orando por él. Así que para no mentir, Señor, te pido por la espalda, Andrés. Bueno, eso es, oramos por compromiso. A todos nos pasa. A veces oramos por compromiso. Nehemías no oró por compromiso. Nehemías oró con compromiso. ¿Y sabes por qué? Oró con compromiso porque se puso a él en el primer lugar, en la línea del frente. No mandó a otro, él estaba dispuesto a dejar su comodidad, él estaba dispuesto a dejar sus planes, él estaba dispuesto a irse de ese lugar donde estaba en un lugar de privilegio para emprender un camino dificilísimo, un camino con muchos peligros, una obra que iba a ser difícil, con muchísimos enemigos, lo podemos leer en Nehemías, que no sabía si iba a tener éxito, que no sabía si iba a conservar su vida, que no sabía si iba a volver, que no sabía si alguna vez más iba a volver a tomar ese vino tan rico, si alguna vez iba a volver a vestir esos vestidos o comer esa comida. Y él se puso ahí. Y me hace acordar de vuelta al Señor. El Señor recorría las ciudades y las aldeas y dice que predicaba el Evangelio y sanaba. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, le dolió, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces hizo lo mismo que Nehemías el Señor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies, hermanos, la necesidad es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreras a su mies. Y en esta ecuación, vos y yo no somos la mies, tampoco somos el Señor. Somos los obreros. En esta ecuación somos los obreros. Y ahí es cuando Nehemías eleva esa oración a Dios, reconociendo a Dios y sus promesas. Lo primero que hace, no necesita recordarle nada a Dios, ¿no? No es que Dios se olvidó quién es. Nehemías lo dice porque él mismo tiene la necesidad de decir a quién se ponía delante para pedírselo, no al rey, al rey de reyes y señores, señores, no al rey. Reconoce a Dios y sus promesas y le pide, como en el Salmo 20, que Dios lo oiga en el día del conflicto. Dios, oínos, escuchanos, miranos, día y noche te estoy pidiendo, y no te estoy pidiendo por mí, no te estoy pidiendo por mi gustito, no te estoy pidiendo por lo que yo quiero para mí, no te estoy pidiendo, te estoy pidiendo por aquel.
por los demás, te ruego, oh Jehová de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Dios, te pido por mi compañero de trabajo, es tu criatura. No te pido por mí, te pido por él, que es tu criatura. Dios, te pido por esta iglesia que está cerrada. No te pido por mí, te pido por él, por los vecinos de ese lugar, por el testimonio en ese lugar. Es tu obra, Señor. Señor, no te pido por mí. No te pido por mí. Te pido por la salud de Rosa y Pedro Drueta, que están allá predicando en el monte. Te pido por el otro, tiene que ver con tu obra. Cuando yo hago la cuenta, hermano, yo me doy cuenta que cuando me pongo a orar, yo tengo una lista de oración y en esa lista de oración la armo conscientemente, la armo correctamente. Y entonces, claro, por supuesto pongo primero los agradecimientos y pongo primero a todos los demás y me dejo a mí para lo último. Porque claro, al armarla uno teóricamente la arma de esa forma, pero la realidad, hermanos, es que cuando oro sin lista, estoy primero yo. Están primero mis necesidades, están primero mis deseos, están primero mis dolores, están primero el zapato que me aprieta a mí. Y Nehemías nos está enseñando todo lo contrario. Yo estoy cómodo, tengo todo. Te pido por ellos que son tuyos. Te pido por el que se pierde, que es tu criatura. Te pido por mi familiar que no te conoce. Te pido por esta obra que está cerrada. Te pido por todas estas cosas. Y incluye la confesión. Incluye la confesión. Él dice, hemos pecado. Como pueblo pecamos. Yo pequé, dice él. Y hemos pecado como pueblo. Pero además es una oración de compromiso. No solamente ora por esos, sino que dice, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Porque la oración le dice, dame las palabras para que cuando yo esté delante del rey, lo pueda, ¿no?, influenciar al rey de forma tal que el rey me avale. El rey lo avaló no solamente con una cartita, con guardia, con plata, con un montón de cosas para ese viaje. El rey sponsorió ese viaje. Pero él pide eso, esté atento tu oído a mi oración. Queremos reverenciar tu nombre, concédeme buen éxito delante del rey. Dame la aprobación. Como decíamos antes, la voluntad de Dios no se trata solamente de sentimientos, aunque los sentimientos tienen que estar. Se trata de orar a Él y que Él apruebe con todas estas cosas. Y Dios responde, hermanos. Y acá vamos terminando. Dios responde. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nuestra oración se alinea a la oración de Dios, dice la palabra de Dios que Él nos oye. 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Él nos oye. Y cuando Dios nos oye, Dios provee. Y cuando Dios nos oye, Dios capacita. A veces me ha pasado a mí, ¿no?, cometer el error de decir, nosotros tenemos mucho para dar. Y es una verdad, estamos sentados en una mina de oro de talento. Yo siempre digo, esto es una cajita musical. Fidel tiró una frase de la canción, yo todavía estoy tratando de pensar cuál era la canción, y terminó de tirar la frase Fidel y Juani ya estaba tocando la canción, y le dijo al que dirigía, la canción es tal, ¿no? Son como una cajita musical. Le tirás una frase así, una palabrita y saben cuál están hablando y la sacan y empiezan a tocar, ¿no? Y hay otros lugares donde la alabanza es una especie de calambre que entra por el oído y te trastorna todo el cuerpo, ¿no? Algunos lo hemos vivido en cierto lugar. Gracias a Dios por los talentos que tenemos, pero no se trata de esto, hermano, solamente. Como decía Twitty el viernes, 1 Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Hay un fino balance entre poner lo que Dios nos dio a su servicio sin creer que eso solo va a ser. Y hay un fino balance entre lo que Dios hace con lo que nosotros ponemos ahí, ¿no? Pero es más importante lo que Dios hace con lo que nosotros tenemos. No vayamos a creer que nosotros vamos a ir a hacer un impacto por nosotros mismos. Ni siquiera Nehemías lo entendía así. Ni siquiera Nehemías lo entendía así. Porque si no, Nehemías hubiera dicho, bueno, a ver, vení flaco, contame cómo están las cosas, a ver. ¿Y qué? ¿Cuántos metros de muro son? Bueno, vamos a hacer un cálculo, porque yo tengo una guita, ¿viste? Que tengo guardada. Vamos a comprar materiales, vamos a alquilar unos soldaditos para que nos acompañen por las dudas en el camino, alguno que sepa bien por dónde ir, que tenga GPS. No, ninguna de esas cosas. Y seguramente tenía poder, tenía dones, tenía talentos para llevar adelante la empresa. Pero él lo primero que hizo fue humillarse delante de Dios y decir, Señor, dame tu gracia, confirma tu voluntad y dame tu gracia. Y eso es lo que hace que los discípulos, tristes como los que iban del camino de Maús, tristes, deprimidos, encerrados en su caparazón por miedo a los judíos, se transformaran en lo que nos decían el viernes y finalmente dieran su vida por la causa. Hermanos, Dios nos dé un corazón como el de Nehemías. Y Dios nos dé un corazón como el que Dios le prometió a Ezequiel. Y les daré un corazón, dice Ezequiel 11:19, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, ese corazón egoísta que tengo yo, en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11:19, les daré un corazón. Yo creo que si hoy tenemos que salir con un motivo de oraciones, Señor, dame un corazón, quita este corazón de piedra. Dame el corazón como el de Nehemías. Quizás estoy hoy muy cómodo, quizás no me falta trabajo, no tengo problemas de salud, no sé, estamos bien en casa. Quizás estamos bien. Encima venimos acá y la pasamos bien, hay buena comunión. Estamos bien, ¿no? Suena lindo. Tenemos un buen pasar en muchos aspectos. Señor, dame un corazón como el de Nehemías, que no se mire el ombligo todo el tiempo al mismo, sino que le duele y se pone en marcha, porque ve la necesidad del que se pierde, porque ve la necesidad de la obra, porque ve la necesidad de todas las cosas. La palabra de Dios, por supuesto que es maravillosa, es absurdo volver a repetir esto, ¿no? Pero a veces que me maravilla mucho más cuando leyéndola me encuentro con una perla y digo, no puede ser, yo ya leí un montón de veces la palabra de Dios completa. ¿Cómo puede ser que esto cómo puede ser que en otro momento no lo vi? Pero hay un texto de la palabra de Dios que dice esto. Mirá lo que dice este texto. Créemelo que está en la Biblia, ¿eh? Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Yo cuando le dijo, ¿esto está en la Biblia? A ver, vamos de vuelta. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda Crónicas 16:9 para el que no me cree. Se lo está diciendo a Asa, un rey de Judá. Se lo está diciendo con una connotación negativa. Asa no había hecho bien las cosas y en el medio de esa palabra de Dios para Asa le dice justamente eso. Los ojos del Señor recorren. Y hermano, los ojos del Señor recorren esta mañana la sala. Los ojos del Señor están mirando tu corazón para saber si tenés un corazón, si tengo un corazón totalmente comprometido con Él, si tengo un corazón alineado con el corazón de Dios, si tengo un corazón alineado con el corazón de Nehemías. Y cuando yo meditaba en esto, decía, Señor, dame un corazón, afiname el corazón. Sacá este corazón de piedra que solamente le duele lo propio. Dame el poder
ver. Dame el poder ver. No es posible que nos subamos todos un micro y vayamos a la obra misionera, pero hay que ir y ver. Es bueno que algunos hayan ido. Hay que ir y ver. Dame el poder ver. Dame el poder meditar. Parar la pelota y que no sea, sí, había alguno que tenía necesidad, alguno pobre y falta agua y no sé, y hay mucha altura. No, dame parar la pelota y ponerme a pensar, a meditar, a sentir, a llorar si es necesario, a llorar. La primera vez que fuimos con Marco, me acuerdo, a Curuzú, Cuatiá, Agustín había nacido, era un bebé. Yo fui allá, volví, tuve 2 semanas triste, porque no entendía la diferencia de tener un hijo sano que tiene todo y de ver chiquito chiquito que su mamá se estaba muriendo de SIDA, uno de los casos que fuimos a ver en ese momento. Tristísimo. Hermanos, Dios, dame un corazón que pueda sentir y dame un corazón que pueda clamar con compromiso y con disposición. Heme aquí, envíame a mí. No sé cómo está tu corazón. Yo sé cómo está el mío y está en falta. No sé cómo está tu corazón, hermano. El mío está en falta. No se parece tanto al de Nehemías. No se parece tanto al de Nehemías. No se parece tanto al corazón. Se parece más al corazón de piedra que menciona Ezequiel. Pero hermanos, Dios está abriendo puertas. Dios está abriendo puertas. La primera puerta es tu casa. La primera puerta es tu vecino. La otra puerta va a tener que ver con las obras que necesitamos apoyar. Por la gracia de Dios, esta semana que pasó, transferimos de nuestras ofrendas a 2 obras misioneras y al Hogar El Alba. Y damos gracias a Dios por poder hacerlo. Pero realmente yo creo que es lo más fácil para hacer es hacer una transferencia y mandar dinero. Lo más fácil para hacer. Tenemos que ver, tenemos que sentir. Dios está abriendo oportunidades para servir en lugares donde hay iglesias cerradas, donde hay templos ocupados, donde hay lugares en venta. ¿Cómo va a estar tu corazón frente a eso? ¿Cómo va a estar tu corazón frente a eso? Porque si no va a ser un anuncio más desde acá adelante y 3 o 4 que son los que van y hacen. Pero acordate lo que dice ese texto que había redescubierto en la Biblia. Dios es el que está buscando un corazón que esté perfectamente alineado con el de Él para fortalecerlo. Dios lo haga en mí, Dios lo haga en vos, hermano, para su gloria y para nuestra bendición también. Señor les bendiga.